Bueno, antes que nada quiero agradecer la posibilidad de participar nuevamente en estas jornadas de psicología y el tema del que voy a hablar, que ya he tratado en otras oportunidades y que forma parte de mi tesis de doctorado en filosofía, no totalmente, sino que este es un tema puntual aplicado a una cuestión de psicología, es la configuración de la mente y el vacío existencial. Mi intención es hacer una breve síntesis sobre qué entiende Santo Tomás de Aquino y qué importancia tiene esta concepción para la psicología sobre cómo está configurada la mente humana y por lo tanto captar los principios que forman nuestra personalidad y ver cómo eso se conecta con esta experiencia que tienen muchas personas de el vacío o de un vacío existencial y aportar algunos remedios o soluciones para esta cuestión que hoy en día tiene tanta trascendencia y tanta importancia. La Sagrada Escritura nos enseña que la mente fue hecha a imagen de la Trinidad, o el hombre, mejor dicho, fue hecho a la imagen de la Trinidad, y sobre todo el pensamiento patrístico aplicó esta imagen a lo que desde San Agustín se llamó la mente. Por lo tanto, si el hombre es imagen de la Trinidad, esto es una verdad de fe. Lo que quiere decir es que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ahora, esta imagen, que como decíamos, se verifica principalmente en lo que el pensamiento patrístico va a entender por mente o mens, se da tanto en el plano natural como en el plano sobrenatural. Y esto implica, en primer lugar, que la configuración misma de la mente está hecha así, que esa es su naturaleza. Y esto lo captamos, y esto el pensamiento clásico, sobre todo Santo Tomás de Aquino, cuando desarrolla esta cuestión, esta imagen que se ve en la mente se capta con más precisión cuando nosotros analizamos los actos principales que hace el hombre, los actos más importantes del hombre, que son los que surgen de su inteligencia y voluntad. Estos actos nos remiten, dice Santo Tomás, inmediatamente a los hábitos de los que ellos nacen, ¿sí? Y estos a su vez proceden de las potencias y finalmente estas potencias proceden del alma. ¿Sí? En todo esto encontramos la configuración de la mente y en todo esto es en donde, según el pensamiento medieval, siguiendo como decíamos antes al pensamiento patrístico, van a encontrar esta imagen de la Trinidad. Vamos a tratar de profundizar un poquito más en esta idea para entenderlo un poco mejor. Santo Tomás dice que la expresión mente viene de medir, porque la mente justamente denota aquello que en el hombre es principal y que por lo tanto designa su naturaleza más profunda, ¿no? Y más verdadera, que por eso la mente está conformada con lo que distingue al hombre del resto de los seres vivientes, que son sus potencias espirituales. En este punto, Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, va a decir que esas potencias son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Estas están hechas justamente a imagen de la Trinidad, ¿sí? Porque justamente, dice Santo Tomás, imitan a Dios no solo en cuanto viviente, porque esto lo podría tener cualquier ser vivo, sino en cuanto que es intelectual. Es decir, en la mente se encuentran las potencias intelectuales y por eso la mente es la que es verdadera imagen de la Trinidad, porque imita a Dios de una manera más perfecta, en una propiedad específica suya de Dios, que es justamente que es intelectual. Esto intelectual, va a aclarar Santo Tomás, no se refiere solo a la inteligencia, sino que también incluye a la voluntad, como decíamos antes, a la memoria, la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, no es solamente una dimensión cognoscitiva la que se verifica en la mente, sino también incluye la dimensión afectiva. Ahora, ¿por qué esto intelectual participa o esta naturaleza intelectual que encontramos en el hombre refleja más claramente la naturaleza divina?
porque justamente esto intelectual, entiende el pensamiento clásico, es una participación en nosotros de la luz divina. ¿Mm? Como dice el Salmo cuarto, signatum es super nos lumen vultus tui domine. Es decir, signado está sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Esta presencia de la luz divina en nosotros se puede entender desde el punto de vista natural. Justamente la inteligencia es una participación de la luz divina en nuestra mente, en nuestra naturaleza. Es decir, por ser intelectuales participamos de una manera particular, como todas las criaturas intelectuales, de esa luz divina. ¿Mm? Pero también se entiende desde el punto de vista sobrenatural, ¿no? Porque la gracia también es una participación de esta luz divina. Por eso, esta imagen se va a dar tanto en el plano natural como en el plano sobrenatural. Y en el plano natural se da justamente porque la mente está configurada por estas potencias intelectuales. ¿Mm? Como decíamos, esta primera configuración se da en el plano natural y se da desde el momento en que alguien es hombre, ¿no? Es decir, todos por el hecho de participar de la naturaleza humana, tenemos esta mente o nuestra mente está configurada de esta manera. Ahora bien, esta configuración no es estática, es decir, no se da solamente porque tenemos estas facultades, sino como decíamos hace un momento, es una configuración dinámica. ¿Por qué? Porque nuestra mente, estas facultades, tienden a desplegarse, a desarrollarse, y por eso van a desarrollar hábitos y a partir de esos hábitos van a realizar actos. ¿Sí? Y esto se va dando de manera progresiva. Por lo cual, esta configuración tiende a desplegarse en vistas a la perfección y al desarrollo de la mente. Y esto, va a decir Santo Tomás, es lo que nosotros entendemos por semejanza. Porque dice Santo Tomás en la Suma Teológica, la semejanza es expresión y perfección de la imagen. Es decir, todos por naturaleza somos imagen de Dios en cuanto que tenemos una mente. Esta mente está formada, como decíamos hace un momento, por estas tres facultades. Ahora, esta mente va a desplegarse en la medida en que vaya desarrollando hábitos y vaya realizando actos verdaderamente intelectuales o espirituales. Y en esa medida en que se vayan desarrollando esos actos, es que la mente va a ir alcanzando su perfección. Y esto es lo que se designa, entre otras cosas, porque la expresión semejanza también indica, dice Santo Tomás, otras cosas, pero también es lo que se designa con la expresión semejanza. Por lo tanto, podemos decir que el centro de nuestra personalidad está formada por las facultades intelectuales y por lo tanto no puede haber verdadero desarrollo de nuestra personalidad si no se despliega la mente en vistas a justamente a poner en acto estas potencias a partir de los hábitos, que son las virtudes, y los actos propios de las facultades intelectuales. Ahora bien, estas operaciones, como decíamos, pueden darse en el orden natural, pero también en el orden sobrenatural. Y en este sentido, dice Santo Tomás, la imagen se desarrolla en esta vida por la gracia imperfectamente y en la vida eterna ya de manera todavía más perfecta por la visión beatífica. Por lo tanto, podríamos hablar de tres niveles en los cuales se da esta imagen: en el orden natural, por la configuración natural de nuestra mente; en el orden de la gracia, una configuración en esta vida imperfecta; y en el orden ya de la vida eterna, una configuración perfecta que se da cuando tengamos la luz de la gloria. Ahora, esta perfección en esta configuración de la mente
se va a alcanzar en cuanto justamente que la mente alcance su fin último verdadero, que no es otro que el fin sobrenatural. Aunque, como decíamos, este fin sobrenatural incluye también un despliegue en el orden natural, porque no hay una contradicción entre el orden natural y el orden sobrenatural. Ahora bien, estas facultades intelectuales lo que hacen es conocer y amar, como bien sabemos. Por lo tanto, es a través del conocimiento y del amor como como se va a ir desplegando nuestra personalidad. Ahora bien, Santo Tomás nos enseña que hay tres cosas que nosotros podemos conocer y que también podemos amar consecuentemente. Una es el mundo, otro es a sí mismo y otra es a Dios. Cada uno de estos conocimientos tiene características diferentes, aunque todas están conectados, ¿no? Ahora, esta imagen más perfecta de Dios y de la Trinidad se da incipientemente ya no tanto en el conocimiento de las cosas externas, sino más bien en el conocimiento de sí mismo y en el conocimiento de Dios. Es decir, en cuanto que la mente primero entra dentro de sí mismo y se conoce a sí mismo, y en la medida en que se conoce, dice Santo Tomás, engendra un verbo idéntico a sí mismo y se ama a sí mismo a partir de esta imagen que engendra de sí mismo. Y en este sentido ya se ve la semejanza con las personas de la Trinidad, pero dice es más perfecta todavía cuando eso alcanza el conocimiento de Dios. Y esto además por otro camino, porque justamente el conocimiento de la interioridad, o mejor dicho, cuando el hombre vuelve sobre sí mismo y tiene como conciencia de sí mismo, empieza a verse a sí mismo desde su propia existencia y capta interiormente su vida interior y su espiritualidad, y a partir de allí se remonta a su origen, que es Dios, y allí es donde estos actos van imitando más específicamente a la mente divina que tiene como característica principal el conocimiento de sí mismo, porque Dios es conocimiento de sí mismo, todo lo que conoce lo conoce en sí mismo, ¿no? Entonces, la mente humana, en la medida en que tiene esta capacidad de volver sobre sí misma, es decir, de tener interioridad y de allí remontarse a la causa, que es Dios, es que puede, como decíamos hace un momento, imitar las operaciones divinas y allí es cuando se da, como decíamos al principio, más perfectamente esta semejanza. Pero decíamos, allí el hombre descubre justamente este fin, que es Dios, que es causa justamente de su propia existencia y es fin también de su propia vida. Ahora, este conocimiento, cuando es del orden natural, se da simplemente como un conocimiento de la causa, del origen. Pero por la gracia estamos llamados a que este conocimiento sea más personal, haya una verdadera inhabitación de la vida de Dios en nosotros. Y por eso hay un autor muy importante, el padre Gardey, que escribió una obra que se llama La estructura del alma, precisamente, y la experiencia mística, donde él explica muy bien, haciendo un desarrollo mucho más detallado de todo esto que aquí he explicado muy brevemente, explicando allí cómo esto en el orden natural, simplemente cuando el alma vuelve sobre sí misma y descubre a Dios como causa y origen de su propia existencia, esto queda solamente en el plano causal. Pero también, dice el padre Gardel, descubre que hay en sí mismo, como él dice, una especie de fisura en el sentido que él va a desarrollar allí, que quiere decir que hay como algo, una tendencia en el hombre a una unión con Dios todavía más perfecta, pero que esta unión depende única y exclusivamente de la gracia divina. Es decir, en el hombre hay una vocación a lo sobrenatural, pero que esa vocación
solo se va a realizar en la medida, dependiendo, dice él, de la bondad divina, de la gracia de Dios. Y por eso, dice él, es como que hay una especie, él lo llama así, lo llama fisura, usa esta palabra, que podríamos perfectamente entender como un vacío. Pero la diferencia es que este vacío no es un vacío negativo, simplemente es la experiencia que el hombre tiene cuando entra sobre su propio interior y descubre, digamos, además de su propia interioridad, esa vocación a lo divino. Cuando descubre esa vocación de algún modo, como depende de la iniciativa divina, implica un cierto vacío. Es lo que también los salmos llaman como un abismo que llama a otro abismo, pero que solo puede ser completado, digamos que puede ser perfeccionado por la iniciativa divina, porque como enseña San Agustín, y esto el padre Gardel insiste enfáticamente, no hay una predisposición para la gracia. Sin embargo, hay algo en la configuración natural de la mente humana que la hace sujeto de la gracia, ¿no? Es decir, que hace que en ella sea posible que iniera la gracia, lo cual es diferente de decir que hay algo en el hombre que lo haga merecedor de la gracia. Pero justamente esto que lo hace sujeto de la gracia, como decíamos hace un momento, tiene que ser completado o tiene que ser justamente producido por la bondad divina, y esto justamente es la vida misma de la gracia. Ahora, como decíamos hace un momento, y aquí es donde eh, pretendo entrar en esta experiencia, ¿no? De como esta oscuridad, justamente mientras no está la gracia, o a veces estando inicialmente la gracia, como todavía no está completa esa presencia de Dios en el alma y todavía no está desplegada en toda su plenitud, esa puede ser percibido como un vacío subjetivamente por la persona. Hay un autor del siglo XIV, anónimo, que escribió un libro que se llama La nube del no saber, como haciendo alusión justamente a esa oscuridad que puede haber en el interior del alma cuando percibe desde el punto de vista, podríamos decirlo, subjetivo o del sujeto, esa apertura hacia algo que lo supera, hacia algo que está más allá de él, pero que tiene que ser completado por otro. ¿Mm? Y eso ya es un llamado a esa vida de la gracia. ¿Mm? Y la llama la nube del no saber en referencia a la nube que acompañaba al pueblo de Israel, porque, como dice la Sagrada Escritura, esa nube era oscura para unos y luminosa para otros, según la disposición que cada uno tenía. Y esto también lo podemos verificar en muchas personas. Es decir, una persona, en la medida, incluso en que en el orden natural, vuelva sobre sí mismo y tenga una cierta interioridad, va a encontrarse, por supuesto, consigo mismo, pero también va a encontrar a Dios como causa suya, pero va a encontrar justamente como esa inclinación en el hombre a eso trascendente, pero que tiene que ser completado por Dios. En la medida en que la persona profundice sobre eso y justamente sea generoso y reciba, receptivo de la gracia que Dios le ofrece, porque como decíamos, esto es completado de una manera sobrenatural, si bien puede profundizarse en cierta manera esa oscuridad, porque esa contemplación es sobrenatural y excede nuestra capacidad y puede percibirse como oscuridad, esa oscuridad, siguiendo la analogía del libro del Éxodo, es luminosa, y es positiva, podríamos decir así, pero no deja de ser percibido como oscuridad. En cambio, si la persona lo vive como algo negativo o rechaza justamente entrar en esa oscuridad, que es también soledad. Hoy en día
una persona, hoy en día no, en realidad siempre, pero digo, hoy en día tal vez se haga alusión más al tema de la soledad que de la oscuridad. Si el hombre no quiere entrar en esa soledad o en esa oscuridad interior para acercarse a Dios, ¿no? Es decir, unirse a Él más plenamente, ese proceso es vivido de manera negativa. ¿Sí? Y allí es donde ese vacío se vuelve en alguna manera negativa. Y aquí es muy sugestiva, digamos, y muy interesante la imagen que usa San Juan de la Cruz, ¿no? Él habla de una noche oscura. Podríamos decir, me atrevo aquí a decir esto, aunque yo no soy autoridad en esta materia, eh, que habría como una especie de noche oscura análoga a la que describe San Juan de la Cruz, pero podríamos decir previa a toda la purificación que produce la gracia, que tiene que ver con este primer momento de acercamiento a la vida de la gracia, en el sentido de que justamente el hombre puede percibir cuando vuelve sobre su interior esta soledad y la puede percibir justamente como un llamado a la interioridad que tiene cierta oscuridad y puede aceptarlo, bueno, y ahí entra en la vida de la gracia, o puede rechazarlo, como decíamos, pero ya esa primera oscuridad es una cierta noche, que no tiene todas las características de la noche oscura con todo el despliegue que va a dar San Juan de la Cruz, porque esa noche oscura, la que propiamente habla San Juan de la Cruz, implica ya una vida espiritual, ¿no? Aunque sea incipiente, y implica ya la acción de la gracia purificadora. Aquí podríamos decir que habría un paso previo en donde es la acción de la gracia en la conversión de la persona y que puede ser el camino por el cual la persona llega a esa primera gracia o a esa conversión, sea esta oscuridad interior también. Y por eso nos sirve entender por qué lo entendemos como noche o como oscuridad. Y San Juan de la Cruz, cuando habla justamente de esta noche, dice que es noche por tres cosas. Dice, una por parte del término, esto lo desarrolla en la subida al Monte Carmelo, por parte del término, dice, porque se ha de ir careciendo de todos los apetitos de las cosas que en el mundo se poseían. Segundo, por parte del medio o camino, por donde va el alma, que es la fe. Y tercero, por parte del término, que es Dios, hacia el cual uno se dirige. Es decir, esto es oscuro justamente porque tanto en el principio como en el medio como en el fin hay una cierta transformación en el hombre que lo va elevando hacia algo superior. Y justamente por ser superior escapa a nuestro alcance natural y por eso lo percibimos como cierta oscuridad. Pero, como decíamos, cuando la persona es generosa con las mociones divinas, esa oscuridad podríamos llamarla positiva. Por eso, no en todas las personas esa experiencia de vacío o de soledad es necesariamente negativa, sino que por el contrario, podría ser en principio un llamado a la conversión en aquellas personas que están alejadas de la vida de la gracia, pero que tienen una cierta interioridad, porque como decíamos, ya está en la naturaleza del hombre, en su configuración natural, que no fue destruida totalmente por el pecado, sino que se encuentra herida, pero digamos la tendencia sigue siendo la misma y la naturaleza subsiste, esta configuración de su mente subsiste y por lo tanto cuando una persona vuelve sobre su interior, o tiene mejor dicho, esa capacidad de volver sobre su interior, y allí justamente puede experimentar como este vacío, pero que no necesariamente tiene un sentido negativo. Por eso no hay que aconsejar a estas personas que se alejen de esto que aparentemente podría ser negativo, sino que puede ser justamente un llamado a la conversión. Y posteriormente, cuando ya esta oscuridad es más purgativa, porque la persona ya tiene la vida de la gracia y ya está desarrollando esta vida de la gracia, y aquí entra
digamos, todo lo que San Juan de la Cruz describe como vía purgativa, ¿no? Es decir, como aquella etapa ordenada a la purificación, bueno, después más adelante ya en la vía perfectiva en donde se va a dar una unión más perfecta con Dios que a través de la noche del Espíritu, ¿no? Pero me interesa señalar a mí esta primera oscuridad o este primer vacío que puede ser justamente un motor que lleve a la persona a una vida más interior y una verdadera vida de la gracia. Ahora, también la persona podría justamente rechazar este llamado por percibirlo justamente como oscuro, por percibirlo como árido, por no querer entrar en esa soledad interior o por rechazar esa misma soledad. Y esto también produce, como decíamos hace un momento, una oscuridad, pero es una oscuridad ya negativa, ¿m? Porque justamente no se busca el verdadero sentido de esta vacío o de esta oscuridad, o porque se lo ve o se lo percibe justamente como un mal y entonces se lo rechaza. ¿M? Y en esto, justamente Santo Tomás de Aquino, siguiendo también toda la tradición de los monjes del desierto, nos habla justamente de este tipo de tristeza que surge como un rechazo a esa purificación o a esos bienes divinos por percibirlos como áridos, ¿no? Y es lo que se llama el vicio de la sedia, que tiene toda una, por ser justamente un vicio capital, también produce un despliegue en el sentido negativo, o mejor dicho, configura a toda la personalidad, pero en un sentido negativo. Y es lo que Santo Tomás desarrolla en la Suma Teológica cuando habla de las hijas de la sedia, es decir, de todos aquellos vicios que proceden de la sedia y que van configurando también la personalidad en un sentido negativo. Y Santo Tomás lo desarrolla con estas palabras en la Suma Teológica. Dice, en efecto, dado que como expone el filósofo, nadie puede permanecer largo tiempo en tristeza sin placer, es menester que la tristeza dé lugar a dos resultados. Lleva al hombre a apartarse de lo que le entristece y también le hace pasar a otras cosas en las que encuentra placer. Lo mismo que quienes no pueden gozar de las delicias espirituales se enfangan en las del cuerpo, como escribe el filósofo. En el movimiento de huida de la tristeza se observa el proceso siguiente. Primero rehúye el hombre lo que le contrista, después impugna lo que le causa tristeza. Pues bien, los bienes espirituales de que se entristece la siria son el fin y los medios que conducen a él. La huida del fin se realiza con la desesperación. La huida, en cambio, de los bienes que conducen a él, si son arduos, que pertenecen a la vía de los consejos, la lleva a cabo la pusilanimidad. Y si se trata de bienes que afectan a la justicia común, entra en juego la indolencia de los preceptos. La impugnación de los bienes espirituales que contristan se hace a veces contra los hombres que los proponen, y eso da lugar al rencor. Otras veces la impugnación recae sobre los mismos bienes e induce al hombre a detestarlos, y entonces se produce la malicia propiamente dicha. Finalmente, cuando la tristeza debida a las cosas espirituales impulsa a pasar hacia los placeres exteriores, la hija de la Siria es entonces la divagación de la mente por lo ilícito. Ven, aquí vamos viendo cómo se va produciendo toda una especie de cadena en donde se va pasando de un vicio al otro y va engendrando toda una serie de conductas que se van haciendo habituales en la persona, como aquí decimos, el rencor, la pusilanimidad, y terminan en la divagación, y es llamativa la expresión mente que usa Santo Tomás, ¿no? Es decir,
la divagación de la mente por las cosas ilícitas, es decir, la mente por un lado se inclina hacia cosas que son malas y que le hacen daño, pero además lo hace de una manera divagante, es decir, de una manera desorientada, de una manera que no tiene coherencia, de una manera que no tiene sentido. Y por eso aquí es donde ese vacío existencial adquiere un alcance verdaderamente negativo. ¿Sí? Y es por eso que a veces sí que podemos ver en muchas personas que la existencia de este vacío ya no tiene este sentido positivo que hablábamos al principio, sino más bien un sentido negativo porque procede, como decía también Edith Stein, de un profundo temor de encontrarse con Dios o de un profundo rechazo a encontrar a Dios, ¿no? Por eso es muy importante para los psicólogos conocer verdaderamente cómo está configurada la mente humana, como decíamos al principio, desde el punto de vista de su naturaleza y también desde el punto de vista de cómo está configurada según el orden de la gracia, para comprender el sentido que puedan manifestar distintas experiencias que las personas tienen. Una de ellas, esta que mencionamos aquí, de este vacío existencial. ¿Sí? Por eso una psicología intrínsecamente católica no puede ignorar estos hechos. Y más allá de que muchas veces nosotros podemos considerar en el tratamiento de las personas o en la ayuda que le ofrecemos a las personas aspectos más parciales, que tal vez estos más, más amplios como los que tienen que ver con el sentido de la vida, ¿no? Si bien nosotros podemos tratar cosas más puntuales o más parciales en el desarrollo de la personalidad, siempre queda en pie el hecho de que este desarrollo pleno depende de que con la ayuda de la gracia el hombre alcance a completar esa imagen y semejanza de la Trinidad en la cual se encuentra la única y verdadera felicidad. Y con esto me despido agradeciendo nuevamente la posibilidad de participar en estas jornadas y si después en el chat hay alguna consulta, con gusto la responderé. Muchas gracias.